Dios les bendiga, amigos y hermanos. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios y hoy estaré compartiendo sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? Y como texto base he tomado en Salmos 38, 6, y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy encorvado, estoy humillado, en gran manera ando enlutado todo el día. Y ahora veremos qué dicen los expertos sobre la depresión. Dicen que todas las personas pasan por momentos de tristeza de vez en cuando, pero si vemos la depresión desde el lado clínico, dicen que es un trastorno debilitante constante que puede llegar a interferir con las actividades que realizamos todos los días. Pero muchos expertos no están de acuerdo con la teoría que la tristeza es normal. La verdad es que hay muchas personas que experimentan emociones extremadamente negativas, acompañadas a veces de sentimientos de incapacidad o de demasiada culpabilidad. Ahora veremos lo que dice la Biblia. Como vemos cuando leemos la palabra de Dios, muchos siervos de Dios, ellos también tuvieron emociones negativas. Por ejemplo, Ana estaba muy amargada del alma. En otras palabras, ella estaba muy angustiada. En 1 Samuel 11:10, todos los que leemos la palabra de Dios podemos recordar que el profeta Elías se angustió mucho y llegó hasta el punto de pedir a Dios que le quitase la vida. Y esto podemos ver en Primera de Reyes 19:4. Los primeros cristianos recibieron la exhortación de hablar confortadamente a las almas abatidas, como podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora veremos qué significa la palabra exhortación. Exhortación se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de convencerle de algo, a hacerle alguna propuesta o simplemente de animarle. Normalmente quien exhorta es un individuo que tiene cierta autoridad sobre los demás. Vamos a ver qué significa almas abatidas. Es una persona que está sin ánimo, sin fuerzas, débil, cansado, triste, cabizbajo, o sea, está completamente desanimado. Pero como ya vimos que hasta los siervos de Dios, y eso que ellos eran fieles servidores de Dios, también llegaron a sentirse deprimidos. Tal vez pensamos que la depresión es culpa de nosotros, pero vamos a ver lo que dice Romanos 8:22. Dice, sabemos que toda la creación junta sigue lamentándose y sintiendo dolor hasta ahora. A continuación veremos lo que dice la Biblia. Las enfermedades son la culpa de los primeros padres por su rebelión con su Dios. Como podemos ver en el Salmo 51:5, dice, mira, cuando nací ya era culpable de error
y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos 15:12 dice, así pues por medio de un solo hombre el pecado entró, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habitan la tierra. En este versículo la palabra nos dice que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado y así la muerte fue pasando de generación en generación, porque todos los hombres habían pecado. Nosotros heredamos la imperfección, enfermedades física y emocional. Por eso Dios dice que toda la creación sigue gimiendo de dolor, que ya vimos en Romanos 8:22. Pero nuestro Dios es buenísimo, nos ofrece una esperanza que ni los médicos pueden dar. Él nos ofrece vivir en un mundo nuevo, pacífico. Allí no habrá depresión ni otro tipo de trastornos o enfermedad. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 21:4. Pero tal vez usted se está preguntando, ¿qué hago hasta que llegue ese momento? ¿Qué ayuda hay para poder sobrellevar la depresión? Si usted tiene esa pregunta o cualquier otra pregunta, vaya a la palabra de Dios. La Biblia le tiene la respuesta para cualquier pregunta que usted tenga. Por ejemplo, respuesta como para esta pregunta sobre la depresión, que está en Salmos 34:18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero ¿por qué es importante saber controlar nuestras emociones? Primero debemos recordar que no siempre podemos controlar nuestras circunstancias y que no nos va a pasar algo o pasar nada. Que puede leer en Eclesiastés 9:11 y 12. Pero si nosotros queremos, sí podemos tomar medidas para que nuestros pensamientos negativos no nos afecten o no nos controlen. Lo que dice la Biblia en Lucas 5:31 dice que los enfermos necesitan ir al médico. Por lo tanto, si usted está pasando por un trastorno psicológico debilitante, como la depresión, si está pasando por este momento o por esta situación, no hay nada de malo en que usted pueda buscar ayuda del médico. Recuerdo lo que dice mi pastor: ore, haga todo lo que dice en la palabra, pero si así no se siente bien, no solo la depresión, sino de cualquier otra enfermedad, vaya al médico. Por algo Dios puso a los médicos, pero siempre confiando en Dios, como dice en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando esté pasando por momentos de depresión, ore, salga a caminar o haga algo para que su mente se distraiga. O también puede abrir el corazón a un buen amigo y contarle todo lo que le pasa.
Y eso también funciona. Tengo una experiencia, una vez un amigo me contó todo lo que le pasaba y cuando terminó de contar su problema, la depresión se le desapareció. Como ya vimos, la depresión es una enfermedad, pero asimismo Dios ha puesto herramientas para que podamos prevenir si no tenemos y si ya tenemos, poder combatir esa depresión. Principalmente es buscar ayuda en la palabra de Dios. Y si por A o B circunstancias, cuando hace todo lo que dice la palabra de Dios, no se siente bien, pues tiene que acudir al médico, pero siempre pidiendo a Dios, orando a Dios, que Dios utilice a ese médico para que le ayude a usted en su depresión o en cualquier otra enfermedad. Porque debemos controlar la depresión, porque es muy peligrosa, porque le puede causar hasta la muerte. Pero ya vimos que Dios es bueno y nos ha dado herramientas, que es la palabra de Dios o los médicos, pero siempre tiene que tener bajo control la depresión. Amén. Y que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.